Hay una pregunta ahí en San Marcos, el capítulo 11. Una pregunta que le hicieron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos a Jesús. Pero antes de mirar esa pregunta, si miramos todo el capítulo del verso 11, allí podemos mirar la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando Jesús entró a Jerusalén, pues montado en un pollino. Y dice la palabra de Dios que la gente, el verso 8, tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. También pues podemos ver la purificación del templo. Cuando el Señor entró allí al templo y vio a los vendedores y también a los compradores allí, y Él pues empezó a volcar las mesas y a sacar a todo mundo de allí del templo, y empezó a decirles: esta es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y podemos ver en el verso 12 luego que estos escribas y estos fariseos, en San Marcos el capítulo 11, 28, que le hacen una pregunta al Señor y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Esa es la pregunta que le hacen al Señor estos escribas, estos principales sacerdotes y los ancianos. Y el Señor le responde también a ellos con una pregunta. Y la pregunta que el Señor Jesús les hace a ellos es: el evangelio de Juan o el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Esa es la pregunta que el Señor les hace a ellos. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y ellos pues se fueron por allí, hicieron una reunión entre ellos y empezaron a decir: bueno, si le decimos que ese bautismo es del cielo, nos va a decir que por qué no creímos en lo que Juan nos dijo. Y si decimos que de los hombres, pues entonces la gente se va a venir entre nosotros, porque le tenían temor al pueblo, porque sabían que Juan era un profeta, o el pueblo sabía o decía que Juan era un hombre, un profeta, un hombre de Dios. Y entonces acordaron entre ellos en esa reunión que tuvieron ahí, acordaron decirle al Señor: no, pues digámosle que no sabemos. Y vinieron y le dijeron al Señor y le dijeron: Señor, no sabemos de dónde era ese bautismo. Y el Señor entonces le respondió y les dijo a ellos: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y ahora sí, en el capítulo 12 de San Marcos podemos ver una parábola que el Señor Jesús les narra a estos hombres. Podemos ver una parábola que Jesús le refirió a ellos, y es la parábola de los labradores malvados. El verso 1 dice, San Marcos el capítulo 2: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentando. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Ahora la pregunta que quiero hacer en esta tarde es: ¿quién era la viña? ¿Quién era la viña a la que el Señor se refería en esta parábola? Déjeme decirte que la viña era el pueblo de Israel. Y eso lo dice muy claro la palabra de Dios en Isaías el capítulo 5,
el verso 7, lo dice muy claramente la palabra de Dios. Dice Isaías capítulo 5, el verso 7: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio de ellos, y he aquí vileza. Esperaba justicia de ellos, y he aquí clamor. O sea, esperaba que ellos obedecieran su palabra. Esperaba que ellos obedecieran su ley, la ley que les había dado, los mandamientos que le había dado, y no había en ellos sino homicidios cada día. Esperaba de ellos justicia, y no había sino llanto y clamor cada día. Así que esa viña era la casa de Israel. Y podemos observar por la palabra de Dios que el dueño de esta viña era Dios mismo. Dios mismo fue el que se tomó el trabajo de plantar esta viña. Él fue el que se tomó el trabajo de construir el cerco para esta viña. Él fue el que se tomó el trabajo de cavar un lagar para procesar el vino, y edificó una torre para vigilarla. Hermanos, si usted y yo observamos lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, allá después de que lo sacó de casa de servidumbre de Egipto, dice la palabra de Dios que lo sacó con mano poderosa. Lo sacó de allí, de casa de servidumbre, le abrió un camino en medio del mar para que ellos pasaran en seco. Y allí en el desierto, cuando estaban en el desierto, dice la palabra de Dios que los cubrió. Dice la palabra de Dios que los cercó con promesas y privilegios y los plantó en una buena tierra. Eso fue lo que el Señor Jesús, nuestro Dios, hizo con el pueblo de Israel. Amén. Eso fue lo que Dios hizo con ellos. ¿Y qué esperaba de ellos? ¿Qué esperaba Dios de ese pueblo de Israel? ¿Qué esperaba? Pues esperaba que dieran fruto. Eso era lo que Dios esperaba de ese pueblo. Esperaba que ellos dieran fruto, pero resultaron ser una viña estéril. En vez de dar uvas, dieron uvas silvestres, uvas amargas. O sea, resultaron ser una viña estéril. Y eso también lo dice la palabra de Dios en Isaías, el capítulo 5, el verso 1. Dice la palabra de Dios: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora os mostraré ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. O sea, como no quisieron dar fruto, hermano, pues Dios se olvidó de esa viña, la dejó a un lado. Ahora, ¿quiénes eran los siervos de los cuales nos habla esta parábola? ¿Quiénes eran los siervos? Aquellos siervos que vinieron a los mayordomos o a estos mayordomos, a estos siervos. Déjeme decirle que estos siervos fueron los profetas que vinieron por ese fruto, por el cual Dios los envió
a estos hombres malvados para recibir de ellos el fruto de la viña. Y estos hombres eran los profetas. Pero los labradores, dice la palabra de Dios, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Y déjeme decirle, estos infieles viñadores eran los principales sacerdotes. Eso fue lo que hicieron con los siervos de Dios. Eso fue lo que hicieron con los hombres de Dios. Ellos dieron muerte a los siervos de Dios que testificaban contra ellos. Y por eso en Nehemías 9:26 dice de la siguiente manera: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. O sea, eso fue lo que hicieron los principales sacerdotes. Eso fueron lo que hicieron los gobernantes del pueblo. Mataron a unos siervos de Dios, a los profetas, a otros golpearon y a otros apedrearon. Ahora, en San Mateo el capítulo 12, San Marcos el capítulo 12, el verso 6. Allí nos habla de la grandeza del amor de nuestro Dios. Allí nos muestra la bondad de nuestro Dios, de su paciencia ante las afrentas de estos labradores malvados. Dice el verso 6: por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Ahí es donde Dios muestra su amor para con su pueblo. Ahí es donde Dios demuestra su amor para con la humanidad. Y San Juan pues tiene que expresar ese amor tan grande en San Juan el capítulo 13, el verso 16, donde dice Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí es donde Juan está declarando el amor de Dios, que dio a su Hijo por amor a este pueblo Israel y por amor a la humanidad. Y déjeme decirte algo, hermano y amigo, en esta tarde que se encuentra en esta tarde en este lugar. La aparición de su Hijo puso en evidencia la terrible enemistad del corazón del hombre con Dios. Porque toda desobediencia es pecado. ¿Y la paga del pecado es qué? La paga del pecado es la muerte. Y cuando hablamos de la muerte, no estamos hablando, o cuando la Biblia habla de la paga del pecado en muerte, no está hablando de la muerte física, está hablando de la segunda muerte. O sea, de la condenación eterna, de la separación del hombre con Dios por toda la eternidad. Amén. Porque toda desobediencia es pecado. Entonces ahí en el verso 6 nos habla del amor de nuestro Dios. Y en el verso 7 dice: mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. O sea, como dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Era una promesa que ellos estaban esperando tiempos atrás, una promesa de que iba a venir un Salvador, de que iba a venir un Mesías. Y déjeme decirte algo, esta semana escuchaba leía una noticia de unos rabinos o de unos religiosos allá en Israel que hicieron una vigilia para que la venida del Mesías que ellos están esperando se apresurara. ¿Y sabe por qué? Porque ellos no conocieron el tiempo de la visitación
de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no conocieron el tiempo del verdadero Mesías que vino a salvar a su pueblo y que vino a salvar a la humanidad entera. Gloria al Señor Jesús. A los suyos vino, dice la palabra de Dios, y los suyos no le recibieron. O sea, aún le están esperando. Aún le están esperando que su Mesías viene. O sea, le echaron fuera de la viña y le mataron, dice la palabra de Dios. No quisieron que este hombre reinara sobre ellos, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Aunque sabían que era el heredero, endurecieron sus corazones y no quisieron obedecer la voz de Dios. No quisieron someterse a Él. Eso sucedió con el pueblo de Israel. Endurecieron su corazón. Y déjeme decirte, hoy 2000 años atrás hay cantidad de gente que no quieren obedecer a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Hay cantidad de personas que no quieren someterse a la voluntad de nuestro Señor. Y hace 8 días decíamos algo muy importante. Dios cumple su palabra. Eso era lo que decíamos hace 8 días. Dios cumple su palabra. Y recordemos que fuimos allá a Deuteronomios, o lo dejé de tarea, no sé cuántos lo leerían. Recuerdo que lo dejé de tarea para que ustedes leyeran este capítulo. Deuteronomios, el capítulo 28, a ver cuántos lo leyeron. Entonces, si no lo ha leído, pues leámoslo una vez más. Recordemos Deuteronomios capítulo 28, donde nos habla de las bendiciones acerca de la obediencia. O sea, cuando obedecemos la voz de Dios, hay bendiciones. Pero también del verso 15 en adelante nos habla de las consecuencias por causa de la desobediencia. O sea, Dios cumple su palabra, sea para bien o sea para mal, en cada una de nuestras vidas. Si obedecemos su palabra, si le somos fieles a Dios, si cada día nos esforzamos y ponemos su palabra en práctica en nuestro diario vivir, déjeme decirle una cosa: vamos a obtener los beneficios de Dios, vamos a obtener la salvación de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ser bendecidos por Él. Pero si desobedecemos su palabra, déjeme decirte que también los juicios de Dios van a venir sobre cada una de nuestras vidas. Porque ahí está bien claro, y Dios cumple su palabra. Por eso en el verso 9 de San Marcos, el capítulo 12, podemos ver el terrible resultado que pasó con esta viña. Verso 9 de San Marcos, el capítulo 12. Dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. O sea, ahí está profetizando acerca de la destrucción de Israel. Recordemos que 70 años después que Jesús ascendió al cielo, vino el ejército romano dirigido por el general Tito y destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo, y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. O sea, desaparecieron como nación. Y hasta el 14 de mayo del año 1948 fue que esta nación resurgió una vez más como nación por una resolución dada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. O sea, imagínense todo ese tiempo ellos, dice la palabra de Dios, desaparecieron como nación desde el año 70 hasta la época de nuestra era, 1948. Fue que nuevamente resurgieron como nación. Y todo esto, ¿por qué? Todo esto por consecuencia de no haber dado fruto para la gloria de nuestro Dios. Porque Él vino a buscar
o envió a sus siervos a buscar fruto en ella y no lo encontró. Y luego Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y déjeme decirte, lo rechazaron, no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra de Dios. Y el Señor pues envió este juicio al pueblo de Israel. Así que miremos la consecuencia, lo que el Señor hizo con la viña. Dice el verso 9, vendrá y destruirá a los labradores. Y termina diciendo ese verso 9, y dará su viña a otros. Oiga, dará su viña a otros. Y en San Lucas el capítulo 21, el verso 24. San Lucas el capítulo 21, el verso 24. Dice la palabra del Señor: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahí está ese juicio que Dios dictó contra el pueblo de Israel. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? ¿Cuándo es el cumplimiento de los gentiles? Cuando el Señor levante su pueblo. Cuando el Señor levante su iglesia. O sea, el recogimiento espiritual, donde la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo son aquellos que han entregado su vida al Señor Jesús. Aquellos que obedecen su palabra. Aquellos que se esfuerzan cada día por mejorar espiritualmente, por conocer más a Dios, por conocer su palabra, por agradarlo cada día más a Él y por llenarse del poder. Se preocupan cada día por llenarse del poder del Espíritu Santo, por llenarse de la presencia de Dios. Esos son aquellos que están en Cristo. Y aquellos que un día gustaron la muerte, que han gustado la muerte y que le fueron fieles a Dios, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos e iremos al encuentro con nuestro Dios, porque esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad e iremos al encuentro con nuestro Dios todopoderoso. Así que el que tiene esta esperanza, y yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa esperanza, y esa esperanza es la que nos tiene en esta tarde, en este lugar. Porque tal vez nos hicieron una mejor propuesta. A cada uno de nosotros tal vez, o a alguno de ustedes le hicieron una mejor propuesta. Los amigos o un familiar, vamos a tal parte, vamos a un party, vamos a esto, vamos a aquello. O algún hermano, algún otro familiar le hizo una mejor propuesta. Pero déjeme decirte, esa esperanza que cada uno de nosotros tenemos es la que nos trajo a este lugar, porque queremos mejorar y queremos llenarnos de la presencia del Dios Todopoderoso. Porque déjeme decirte, queremos verlo a Él tal como Él es. Porque todo aquel que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Hermano, porque al cielo no entrará cosa inmunda. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y entonces cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, Dios se volverá a su pueblo Israel. Pero la iglesia ya ha sido levantada de esta tierra. Amén. Ya ha sido levantada de esta tierra, ya ha sido levantada hacia las nubes, donde se va a encontrar con su Salvador y reinaremos con Él por toda la eternidad. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de esta parábola? ¿Qué podemos nosotros aprender? Hermano, pensemos en esta tarde en esa obra redentora que el mismo Señor Jesucristo hizo
por amor a cada uno de nosotros. Pensemos en unos instantes en esa obra llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo, y solo con un propósito: de darnos la salvación, de darnos la vida eterna. Y también para que usted y yo, cuando creyéramos en Él, cuando creyéramos en su palabra y la obedeciéramos, también cada uno de nosotros désemos fruto para honra y gloria de su nombre. Porque eso fue lo que Dios esperaba del pueblo de Israel, que diera fruto. Pero fue un pueblo estéril. Fue un pueblo duro de corazón. Y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros también, en este tiempo, cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, cada uno de nosotros también demos fruto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, el capítulo 6, el verso 19 dice: Primera de Corintios, el capítulo 6, el verso 19. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira, hermano, somos templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Y dice el apóstol Pablo: porque habéis sido comprados por precio. O sea, nuestra salvación tuvo un precio. Y el apóstol Pedro dice que no fue oro ni plata, ni piedras preciosas. Hermano, ese precio fue un precio muy alto, y fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él derramó hasta la última gota de su sangre por amor a cada uno de nosotros, para que usted y yo en esta tarde nos pudiéramos gozar delante de su divina presencia. Por eso, cuando el Señor expiró allí en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el sol cerró sus ojos, la tierra tembló, los sepulcros se abrieron y algunos santos se levantaron de las tumbas. Y dice también que el velo del templo se rasgó en dos pedazos. De arriba abajo se rasgó el velo en dos pedazos. Porque en el templo, o el templo que había levantado en ese tiempo, como el santuario, el tabernáculo que Dios le dio a levantar a Moisés allá en el desierto, o el templo de Salomón, estaba dividido en tres partes: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Y cada uno de ellos estaba dividido por una cortina. Y el pueblo de Israel solo podía entrar ahí al patio exterior, o la gente que iba al templo, los gentiles también. Pero déjeme decirte, los sacerdotes solamente podían entrar al lugar santo cada día de acuerdo al turno que a ellos les correspondía para ofrecer lo que debían de ofrecer allí diariamente. Pero al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Eso era una vez al año, y solo el sumo sacerdote tenía ese privilegio de entrar al lugar santísimo una vez al año.
Mientras todo mundo estaba a la expectativa allá afuera, esperando qué era lo que iba a suceder allá adentro. Pero cuando Cristo expiró allí en la cruz del Calvario, el velo del templo se rompió en dos pedazos, quitando esa pared de separación que había entre los dos pueblos, dice la palabra de Dios. O sea, el reino de Dios les fue quitado y dado a otra nación. Ahí fue donde el Señor abrió el camino para que usted y yo pudiéramos entrar a la presencia de Dios a la hora que usted y yo quisiéramos. O sea, ya no es una vez al año como lo hacía el sumo sacerdote allá en el antiguo pacto, sino que ahora en este tiempo usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios a la hora que usted y yo queramos. Hermano, por eso el tiempo que a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir es el mejor tiempo. Cuando de pronto escucho a alguien que dice que llega a este lugar y no siente la presencia de Dios, hermano, el problema no es de Dios ni tampoco de la iglesia, porque la iglesia es la morada del Espíritu Santo. Y el Señor ha prometido estar con cada uno de nosotros. Es una promesa del Señor. Y cuando el pueblo se reúne a alabar a Dios, allí suceden cosas maravillosas. Hermano, porque la presencia de Dios está en medio nuestro. Así que cuando usted llega a este lugar y sale y dice: no sentí nada, no sentí la presencia de Dios, el problema no es de Dios, el problema tampoco es de la iglesia, el problema es de cada uno de nosotros. Así que tenemos que examinarnos a ver qué es lo que está pasando en cada una de nuestras vidas. Porque esa promesa que Dios ha dado para cada uno de nosotros es para sus hijos. Esa promesa es para el pueblo de Dios: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo. Esa promesa es para los hijos. Y como hijos de Dios, la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si usted ha creído en el Señor Jesucristo y anda rectamente con el Señor Jesucristo, siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Si usted va siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, le es fiel al Señor en todo, déjeme decirte algo: usted puede reclamar esa promesa. Porque esa promesa es para los hijos, gloria al Señor. Dios nos dejó el camino libre para que usted y yo pudiéramos entrar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo a la hora que usted y yo queramos. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios en la semana? En estos días que hemos estado hablando de la mayordomía, también hablamos del tiempo. Hablamos del tiempo. El Señor nos regala 24 horas al día. Y si lo multiplicamos por 7, una semana completica, son 168 horas que el Señor nos regala en una semana. Eso es lo que Dios nos regala a cada uno de nosotros, 168 horas. Ahora, ¿cuánto tiempo le damos nosotros al Señor? ¿Cuánto tiempo le damos cada uno de nosotros a Él? No, yo voy al servicio, voy el martes, voy el domingo. Bueno, el martes el servicio dura 2 horas, el domingo el servicio dura 2 horas, son 4 horas. Y dirá algo otro: bueno, yo también voy a la célula el viernes, la célula se demora 2 horas, son 6 horas. 6 horas le está regalando al Señor, pero el Señor nos está regalando 168 horas. ¿Será que el Señor no se merece más? ¿Cómo podemos dedicarle más tiempo a Él en nuestro tiempo libre, en nuestro hogar? En vez de perder el tiempo en tantas cosas
que hoy en día sí hay tiempo o sí hay cosas para perder el tiempo, lo podemos dedicar en la lectura de la palabra de Dios. Lo podemos dedicar en la oración. Otra manera de aprovechar bien el tiempo, la lectura, porque la lectura nos va a ayudar a conocer más su palabra, a conocerlo más a Él, a crecer más espiritualmente. La oración, a tener comunión con Dios, porque es a través de la oración que usted y yo tenemos comunión con Él. Y recuerda que hay un coro que cantamos y como que nos mueve el corazón ese coro. El poder del cristiano está ¿en qué? El poder del cristiano está en la oración. Pero de cantar al hecho hay mucho trecho. Y déjeme decirte, estamos viviendo en un tiempo que lo que más hemos dejado o el cristiano ha dejado es la oración. Así que tenemos que volver al altar de la oración. Tenemos que volver al altar de la oración, porque el Señor fue algo que nos dejó: velad y orad para que no entréis ¿en qué? Para que no entréis en tentación. La oración es la comunicación con Dios y es una manera de que usted y yo aprovechemos el tiempo a través de la oración, estar a solas con nuestro Dios, el Señor Dios Todopoderoso. Y qué bueno es estar en la presencia de Dios. Amén. Otra manera de aprovechar bien el tiempo, congregándonos. Dirán, la gente a veces dice, pero no hay necesidad de congregarse tanto. Para uno ser salvo no hay necesidad de ir tanto allá al culto. Eso es lo que dice la gente. Pero la palabra de Dios dice lo contrario: no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. No dejando de congregarnos. Y déjeme decirte algo, lo he repetido muchas veces y lo seguiré repitiendo: el que deja de congregarse corre el peligro de morir, corre el peligro de morir espiritualmente. Así que Dios nos ha dado algo mejor a cada uno de nosotros. Estamos viviendo algo mejor. Dios nos ha dado esa preciosa oportunidad de que usted y yo entremos a la presencia de Dios a través de esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario. El velo del templo se rasgó en 2 pedazos y ahora cada uno de nosotros tenemos la libertad de entrar a la presencia de Dios cuando usted y yo queramos. Así que no desperdiciemos el tiempo, aprovechemos el tiempo que Dios nos ha dado en la presencia de Dios. Efesios el capítulo 12, el verso 11 dice el apóstol Pablo a los Efesios. Dice de la siguiente manera, Efesios 2:11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire, ya no somos extranjeros ni advenedizos, ya somos miembros de la familia de Dios.
Hermano, qué privilegio tan grande. A veces uno le pregunta a la gente a veces, ¿y usted de qué familia viene? Y a veces cuando son de esas familias que tienen un apellido de renombre, ¿no? Un apellido famoso, lo dicen como con orgullo. Yo soy de la familia tal. ¿Cierto? Lo dicen como con ese orgullo, se sienten como orgullosos de pertenecer a esa familia. Yo soy de la familia tal. Mire, el diablo a veces quiere hacernos creer que usted y yo somos poca cosa, que usted y yo somos cosas insignificantes. Eso es lo que el diablo quiere hacernos creer a cada uno de nosotros, pero eso es mentira del diablo, porque el diablo es el padre de la mentira. Él miente desde el principio. No le creas cuento al diablo. Usted y yo pertenecemos a la familia de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Es el privilegio más grande que usted y yo tenemos. Mira, hermano, cuando yo veo un judío, yo no sé usted qué hará, pero yo le doy las gracias a Dios. Cuando yo veo un judío, yo le doy gracias a Dios. Porque la palabra de Dios fue primeramente anunciada a ellos, fue proclamada a ellos como su pueblo. Dios eligió al pueblo de Israel para darse a conocer a todas las naciones. El pueblo de Israel tuvo ese privilegio. Pudo haber escogido a República Dominicana, pudo haber escogido a Ecuador. Israel tuvo ese privilegio. Y a través de ese pueblo fue que se dio a conocer a las naciones, o fue la palabra de Dios fue primeramente proclamada a ellos como su pueblo, pero ellos la echaron de sí, o sea, ellos no recibieron su palabra, no lo recibieron a él. Y ahora Dios está tratando con el pueblo gentil hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, o hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y cuando este tiempo de los gentiles se cumpla, Dios se volverá a su pueblo Israel. Amén. San Marcos, el capítulo 12, el verso 10, donde leíamos ese texto al principio. Dice, San Marcos, el capítulo 12, el verso 10. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra que los edificadores rechazaron o desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora esta piedra, el apóstol Pedro, ya en su carta, la llama la piedra viva. La llama ya el apóstol Pedro en su carta. En el Antiguo Testamento es llamada la roca, pero en el Nuevo Testamento va más allá, es llamada la piedra viva. En la naturaleza no se ve una piedra viva. ¿Cuándo ha visto usted una piedra viva? No, en la naturaleza no se ve una piedra viva. Pero en el mundo espiritual hay una piedra viva. Y esa piedra es Jesucristo. Amén. Hay una piedra viva y esa piedra se llama Jesucristo. Ese que un día bajó al sepulcro y el enemigo pensó que se había quitado a Jesús de encima. Pero déjame decirte algo, este enemigo empezó a hacer fiesta, pero ese party le duró 3 días nomás, porque al tercer día Jesucristo se levantó de la tumba. Amén. Jesucristo se levantó de la tumba venciendo la muerte y diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Así que nosotros creemos en un Dios vivo,
No creemos en un Dios muerto. Nosotros creemos en un Dios vivo que resucitó de entre los muertos, que venció la muerte y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro, el capítulo 12, el verso 4, dice el apóstol Pedro, una recomendación que él nos da: acercaos a él, piedra viva. Esa es la recomendación que él empieza dando. Acercaos a él, piedra viva. ¿Quién es esa piedra viva? Jesucristo es la piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Oiga, desechada por los hombres. El pueblo de Israel la desechó, la despreció. Y hoy en día muchos hombres la siguen despreciando, la siguen desechando. Mas esta piedra es para Dios escogida y preciosa. Verso 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oiga lo que dice la palabra de Dios: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. O sea, la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente, pero cuando nos acercamos a Dios, Él nos dio vida. Nos dio vida. Y ahora el apóstol Pedro nos está llamando piedras vivas. O sea que cuando usted y yo nos acercamos, tomamos la decisión de acercarnos a Dios, usted y yo también, el poder de Dios nos dio la vida, nos convirtió en piedras vivas, hermano. Y cada uno de nosotros somos una piedra fundamental en la construcción de esta casa espiritual, en la construcción del pueblo de Dios, en la construcción de esta casa. Mientras estemos en esa piedra principal, la piedra del ángulo que es Jesucristo, usted y yo que hemos creído en Él, usted y yo también somos piedras vivas y piedras fundamentales también en la construcción de este templo, el templo de Dios. Amén. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermano, el que cree en Jesucristo nunca será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinadas. Mire, aunque la nación judía lo rechazó, y vuelvo y lo digo, aún en este tiempo muchos hombres lo siguen rechazando, mucha gente lo sigue rechazando, Cristo se ha convertido en la cabeza del ángulo, la piedra preciosa, la piedra principal. Mire, durante la construcción del templo de Salomón, que Salomón construyó, hay una tradición judía, y aquellos que estaban acarreando o trayendo el material, usted sabe que los que traen el material pues lo dejan ahí al pie de los edificadores, de los que saben construir. Y ese es el trabajo de ellos: van, traen el material y lo dejan ahí, y el edificador pues va tomando el material. Y de pronto aquellos edificadores tomaron una piedra, vieron una piedra que en ese momento no encajaba en los muros que estaban haciendo.
O sea, no se ajustaba a ninguna de las paredes que estaban levantando. Entonces, ¿qué hicieron con esa piedra? La desecharon, la hicieron a un lado y empezó a cubrirse por la vegetación. O sea, esta piedra fue olvidada. Pero de pronto, cuando estaban terminando la edificación, pasado el tiempo, cuando ya estaban a punto de terminar, se descubrió que necesitaban una piedra. O sea, que tenía que tener una forma especial para unir los muros y ajustar en una esquina particular. Y entonces se acordaron de esa piedra que habían olvidado. Se acordaron de esa piedra que una vez habían desechado al inicio de la construcción del templo. Y déjeme decirte, esa piedra olvidada y rechazada, luego puesta en su lugar, se ajustó perfectamente. Por eso el salmista en el Salmo 118, el verso 22, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, desechada por los hombres, pero preciosa para Dios. Despreciada por los hombres, gloria a Dios, desechada por los hombres, mas ante Dios escogida y preciosa. Mira, hermano, nosotros hemos sido escogidos para que demos fruto para la gloria de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido escogidos para dar fruto. No estamos aquí para llenar un lugar, o tal vez, como muchas veces en nuestros hogares compramos cosas para poner de adornos, objetos para comprar de adornos. Nosotros no estamos en este lugar para ser de adorno. Nosotros estamos en este lugar para dar fruto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y San Juan el capítulo 15, el verso 8 lo dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Recordemos que allá en el inicio Dios estaba esperando que el pueblo de Israel diera fruto, pero fue una viña estéril. Ahora Él está esperando fruto de cada uno de nosotros. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Y cuál es la manera de que usted y yo demos fruto? El Señor Jesús también lo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Así que la solución en esta tarde está en ese consejo que nos da el apóstol Pedro, en acercarnos a la piedra viva. Ahí es donde está la solución, en que en esta tarde usted y yo nos acerquemos a Él y empecemos a dar fruto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no está dando fruto para la gloria de Dios, algo está pasando. Porque el día en que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, el día en que nosotros decidimos seguirlo a Él, déjeme decirte, cuando lo hacemos de corazón, algo pasa en nuestra vida, hay un cambio que pasa en nuestra vida y la gente tiene que ver ese cambio. Cuando hay un arrepentimiento genuino, la gente ve ese cambio y tiene que decir: mire, algo le pasó al vecino, algo le pasó al compañero de mi trabajo. Y ellos tienen que averiguar qué es lo que está sucediendo, porque Cristo entró a la vida, a ese corazón, y las cosas empezaron a ser diferentes. O sea que si no hay un cambio en tu vida, algo está pasando. Tal vez estar lejos de Dios, tal vez te has alejado de Él, pero en esta tarde hay una bendición, en esta tarde hay una invitación: acercarnos a la piedra viva, acercarnos a Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Gloria al Señor Jesús. Separados de Él nada podéis hacer. Él es el único que nos puede ayudar.
Él es el único que puede obrar de una manera especial en cada una de nuestras vidas. A veces queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas, pero no es con nuestras fuerzas, no es con nuestras habilidades, no es con nuestra sabiduría humana. Hermano, Él es el único que nos puede ayudar. Y amigo que está en esta tarde, en este lugar, Él es el único que puede cambiar tu vida. Si te acercas a Él, le abres el corazón a Él, y déjeme decirte, Dios va a obrar de una manera especial en tu vida, porque su palabra lo dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, ¿cuál puerta? La puerta de tu corazón. Si alguno abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Vamos a estar en pie en esta tarde y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle a Él que sea obrando de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Y si alguien necesita de Dios en esta tarde, déjeme decirte algo: el Señor está en esta tarde, en este lugar.